Os envío a raíz del correo sobre el curso de mareos y vértigos, el correo del newsletter que he recibido que solicitaba esa información sobre 3 posibles casos. Yo, por mi parte, comentaros que adquirí ya el curso, pero bueno, es verdad que puedo que tenga alguna duda. A ver, os comento, yo este último año, mi sensación es que llevo 4 años apretando mucho, estaba trabajando en el Banco Santander emprendiendo un negocio y a su vez mi madre desarrollando Alzheimer, y todo ha sido así durante los últimos 3 años o 4 años prácticamente. Y desde el COVID, incluyendo COVID y tal, y no sé, yo tengo la sensación de que este año me he visto muy enfermo, he tenido 3 episodios de vértigos y mareos con vómitos, vómitos 2 de ellos. He tenido de 3 episodios este año, de los cuales 2 con vómitos y luego he estado todo el año malo, que si gripe, que si resfriado, otro resfriado, o sea, como si mis defensas estuvieran por los suelos. Y cuando he comprado el curso es porque mi sensación es que ya había petado, o sea, es decir, no puedo más, he reventado. Entonces ya en el último episodio de Vértigos y Mareos también tuve pérdida de audición en el oído izquierdo y un pitido que me hacía una sensación de angustia tremenda porque era muy desagradable. Y demás, y estuve así 10 días, más o menos, con ese pitido en el oído, o 12 días con el pitido en el oído, y el equilibrio como no restaurado del todo, he ido a varios otorrinos, y al final el diagnóstico es un síndrome de Meniere. Es verdad que la última vez que he ido o enfermedad de Meniere, la última vez que he ido al médico, por suerte, supongo, se ha restaurado la audición del oído izquierdo y ha desaparecido el pitido y demás. Y ahora estoy, bueno, pues en ese aspecto como bien, pero me preocupa saber cómo va a evolucionar, ¿no? Esto significa que voy a tener más episodios con este síndrome de Meniere, pues que voy a ir perdiendo, bueno, lo que me han dicho, que voy a ir perdiendo audición en el oído izquierdo con el tiempo y que voy a ir perdiendo audición con el oído izquierdo y que tendré más episodios de acúfenos y cosas así. Y eso es un poco lo que me han comentado. Yo ahora mismo me vuelvo a ver bien del cuerpo, llevo casi 3 semanas o así tomando el té de las hierbas que recomendáis y haciendo ejercicios pues como de rehabilitación vestibular con los ejercicios que proponéis vosotros y demás. Como nexo común en todo, y de esto no me han sabido aclarar ni decir nada, yo siempre he notado mucha cargazón cervical antes de o en los hombros o en el cuello, en la nuca, mucha cargazón cervical en hombros, cuello, nuca, antes de los episodios de vértigos. De hecho, el primer episodio que me dio, fui en bici, hice muchísimo, demasiado, sin estar en forma, me metí un tute de la hostia y me acuerdo que dejé las cervicales cargadísimas. Y a la tarde tuve un episodio de vértigos. El siguiente episodio fue un amago yendo en bici, después de 4 días de bici sin parar, pero bueno, se quedó un mini amago. El segundo episodio fue ya con un cliente, estando normal, pero yo hablaba con el cliente y me notaba el cuello como una piedra, pero vamos, con una cargazón tremenda y al final pues acabé en el suelo del baño porque no podía ni mover. Y el último episodio ha sido igual, estaba con un cliente, me notaba el cuello súper cargado, y ya me lo veía venir y me fui a casa y en casa tuve el episodio de vértigos y demás. Lo que pasa que sí que es verdad que en este último episodio, a los días, tuve el tema de como pérdida de audición del oído izquierdo, sensación de presión en el oído, pérdida de audición, acúfenos o tinnitus, y luego se ha ido recuperando todo hasta el momento actual. Yo achaco un poco todo esto a estrés crónico, a un estrés crónico en el tiempo de estar apretando y haciendo siempre cosas y no darle a mi cuerpo tiempo. Este año he intentado hacer cosas, entrenar y no sé qué, pero es que cada 2 semanas, 3 semanas me ponía malo, o vértigos o no sé qué. Y esta ha sido un poco mi andadura. No sé si este contexto sirve un poco de referencia. A mí, pues joder, pues me gustaría no volver a tener episodios de vértigos, mareos ni acúfenos, la verdad, pero no lo sé. Yo lo que noto es que con mucha facilidad se me carga. Ahora estoy más tranquilo, he decidido parar laboralmente un tiempo para descansar, pero noto que con facilidad
a nivel emocional o lo que sea, se me va la carga como hacia los hombros, o sea, me voy tensionando los hombros o el cuello. Es un poco, bueno, no sé, espero que os sirva un poco esta reflexión. Muy bien, este es el audio que envió Álvaro. Roberto, si te parece, todo tuyo. Vale. Bueno, este audio es un poco, la verdad que sería como cuando el paciente entra en consulta, te cuenta su película. Aquí ha sido un poco todo el tirón, pero quiero dejar que te explayaras porque está bien resumido además. Y a mí me quedan algunas preguntas, evidentemente, ¿vale? Pero también con cualquier paciente que me viene a consulta con un problema de mareos, vértigos, dime yo. Sí, un segundo, Roberto, que es que no hemos presentado a Álvaro, que es que está aquí. O sea, no Bueno, solo tenemos el audio de Álvaro, sino que tenemos aquí a Álvaro que se ha prestado para participar en este pequeño experimento de una consulta online. Y bueno, está aquí en directo con nosotros. Bueno, pues como si fuera una consulta presencial, solamente que no puedo tocarle. Eso es. Hola, Álvaro, por cierto. Ahí siempre pierdes información, ¿eh? Pero bueno, Hola, estos casos de vértigos mareos, incluso sin una exploración presencial, se puede diagnosticar, porque hay muchas pistas que nos van a ayudar. Insisto, siempre es mejor verlo, pero creo que nos vamos a arreglar. Yo, en principio, con cualquier paciente que tiene vértigo, mareo, repetitivos, como tienes tú, Álvaro, la primera duda, pregunta a solventar o a plantearnos es: ¿tu mareo tiene un origen cervical? ¿Tus vértigos? El vértigo, vamos a ver el vértigo como la sensación de que todo me da vueltas alrededor. Suele ser muy intenso, muy repentino y muy invalidante. Normalmente limitado en el tiempo. Mareo suele ser más una sensación de inestabilidad, borrachera, sensación de incluso con espesor mental, como si uno estuviera espeso mentalmente, ¿no? Como menos ágil. No sé si esta sensación que tú no la has descrito así, Álvaro, ¿la sueles tener bien? Para mí la sensación siempre ha sido de vértigo, todo me da vueltas y me tengo que quedar inmóvil, y los días siguientes noto los mareos, como que, bueno, te quedas tocado. Ese es de hecho, la evolución normal. Tener fases agudas, sobre todo al inicio, muy intensas, muy invalidantes, muy cortas, bueno, muy cortas desde el punto de vista mío, al que lo padece se hace eterno. Pero aunque no hagas nada, quiero decir, aunque no te hagan nada a nivel médico, porque aquí lo que suelen poner es dogmatil. ¿Te han puesto dogmatil a ti? No, me han puesto sulpiride. Vale, es lo mismo. La sulpirida es el nombre, principio activo del dogmatil. Dogmatil es el nombre comercial, o ya se pone sulpirida. Bueno, normalmente en la fase aguda te ponen la sulpirida, normalmente pinchada, intramuscular, y luego ya dan una pauta de sulpirida descendente. De una semana, no mucho más, porque la sulpirida es un medicamento muy tóxico, muy hepatotóxico. Realmente, Álvaro, si te miras el prospecto de la sulpirida, cuando lo tomas oral, verás que es un antipsicótico. Un medicamento antipsicótico que se usaba, y yo he trabajado en psiquiatría y no lo he conocido ya como antipsicótico porque se utilizaba a mediados del siglo XX. Luego han salido antipsicóticos mucho más eficaces, más potentes y menos tóxicos. La sulpirida ya no se usa nunca como antipsicótico. Solo se usa en estos casos, ojo, y también en afonías de origen nervioso. Qué casualidad. Cuando el otorrino sospecha de afonías, que ha habido un conflicto emocional, también se da sulpirida. Esto yo no lo sabía hasta hace muy poco tiempo. Por antes, la sulpirida se usa en vértigos en la fase aguda. ¿Vale? Luego explico el por qué, esta importancia del antipsicótico. Le dan para un problema de oído, en teoría, un antipsicótico que para el sistema nervioso. Un poquito chocante, ¿no? Bien, luego, si no se me olvida, volveré al dogmatil. Lo tengo aquí. Esto no me lo habías dicho y es interesante ver si has tomado dogmatil, si tiene efecto o no, cuánto has tomado. Te anticipo que cuanto más dogmatil se ha tomado, un poco peor. No digo que sea irreversible, pero un poco peor. Luego explico por qué. Vale. Lo primero, entonces, es, en cualquier caso, el problema que tú has tenido es el típico, fase aguda, y luego se me queda una sensación de mareo, de borrachera, de tontera, de espesor, que puede durar un tiempo o a veces puede quedarse de forma permanente. De hecho, lo típico es que alguien te venga ya a consulta diciendo: tengo sensación de mareo e inestabilidad y llevo con ellos 7 meses o 2 años
o 5, de todo y esto, ¿vale? La fase crónica suele ya cursar con mareo, inestabilidad, no ya el vértigo. El vértigo es en las fases iniciales. A veces por una fase, ¿eh? Yo te he dado 3. A veces hay gente que le da un vértigo inicial muy intenso, se corta con o sin medicamento, porque es limitado en el tiempo, es autolimitado, y luego se queda en esa fase. Si el problema persiste, si la causa, que es lo que vamos a hablar ahora, persiste, pues se queda en una fase crónica que es de inestabilidad, mareo, espesor mental, tontera, incluso ya se añaden más síntomas, dolores de cabeza, y luego ya estos síntomas que tú me cuentas, que a veces se van añadiendo con el tiempo. Pérdida de audición, acúfenos, ya te dicen que tienes síndrome de Meniere. Puntualizo, el síndrome de Meniere, cuando hablan la palabra síndrome, cuando un médico te dice la palabra síndrome, es que no tiene ni idea de lo que te está pasando. Síndrome significa un conjunto de signos y síntomas que aparecen en un proceso patológico, el que sea. Y le pones un nombre propio, porque el doctor Meniere dijo, hostia, esto se ve mucha frecuencia. Alguien con vértigo, que luego tiene ruidos y que pierde oído. Esto se ve repetidamente. Algo del oído que tiene estos 3 síntomas. Y le damos síndrome de Meniere, porque no sabemos de dónde viene ni cómo va a acabar. Y por tanto, un tratamiento eficaz tampoco. Pues ya te anticipan que te vayas aguantando. Pues sí, básicamente no lo que me han dicho. Pero te dicen, esto irá más. Sí. Joder, vaya condena, ¿eh? Sí, sí. Ya veremos que esa condena realmente es una condena, no simplemente porque te va, en algunos casos, en ti, afortunadamente creo que no tanto, pero en otros casos es una auténtica losa. Que te digan, es que esto va a ir a peor. Y dices, ¿cómo que va a ir a peor? Sí, es que esto es un síndrome de Meniere. Así es, Roberto. A mí luego, con el tiempo, cuando este síndrome de Meniere empieza ya a tener síntomas claros de pérdida de audición objetivable, no solo que tú notes que no te oyes menos, sino que te hace una audiometría y oyes menos y tienes unos acúfenos crónicos, llaman enfermedad de Meniere, como diciendo, ahora ya la enfermedad, esto no tiene cura. Síndrome es al principio de la enfermedad. No saben por qué se produce, ni pajolera idea, y ese es el problema. Cuando uno no tiene un diagnóstico, simplemente le ha puesto un nombre, como si te dicen que tienes cefalea. Bueno, te duele la cabeza. Cefalea, dolor de cabeza. ¿Pero por qué? No hay que saber si es que te has dado un golpe, tienes un tumor, tienes una hidrocefalia, hay que poner el apellido. Síndrome de Meniere significa esos 3 síntomas, ¿vale? Lo dejo ahí claro. Y que te lo digan como te lo han dicho, eso es a veces una losa. Vale. Yo que, en primer lugar, yo tengo que saber cuando alguien me viene a la consulta si su vértigo inicial y luego mareo son de origen cervical, ¿vale? Porque si no son de origen cervical, yo no puedo hacer nada. Si tu mareo o vértigo fueran porque tienes un tumor en el nervio acústico, pues un neurinoma en el nervio acústico, tumor benigno, pero que comprime el nervio y lo irrita, evidentemente no es un problema cervical, es un tumor. Si tienes un tumor de origen central en el cerebro, evidentemente es otro problema. Si es que tienes el inicio de un problema de un neurodegenerativo, ¿vale? Pues evidentemente tampoco es de origen cervical, sería un problema de neurólogo. La verdad que solamente con las formas que tú me cuentas, ya tiene pinta que tu problema de inestabilidad de vértigo inicial era de las cervicales. Como el 99% de la gente que tiene este problema, ¿eh? Luego habrá alguno que era el inicio de un problema neurológico, un tumor, por ejemplo. Desgraciadamente, después de un año que tú llevas con esto, no. ¿Cuánto tiempo desde el primero me has dicho? Sí, un año, un poco menos de un año. Si fuera un tumor, imagínate que el asunto hubiera ido más. O si fuera un problema neurodegenerativo que ha debutado con mareos, que los habrá alguno, ¿eh? Alguna esclerosis múltiple. Yo no conozco ese terreno, pero hubiera ido más. Si fuera un tumor en el nervio acústico, se hubiera diagnosticado, por ejemplo, en una resonancia magnética. También lo del tumor cerebral. El problema es que los médicos te hacen, no sé si te hicieron a ti un TAC cerebral, de oído. Me hicieron una resonancia magnética y descartaron tumor, arteriosclerosis. A mí cuando el paciente me viene con mareos, que no todos, pero vienen con una resonancia hecha descartado, digo, perfecto, ya cervicales. En tu caso vienes descartado, perfecto, ya lo sé que es de cervicales. Si no lo tuviera hecho, no te ha visto un neurólogo ni un otorrino, yo, bueno, albergo esa duda. Ahora, se puede salir, ¿eh? A mí, yo puedo salir de esa duda sin otorrino o sin neurólogo. ¿Por qué? Por la exploración. Si veo un problema cervical muy peculiar, con una exploración muy peculiar, con estos síntomas que tú me cuentas, digo, casi seguro cervical. ¿Qué es exploración? Dolor al palpar, y esto ya es para los fisioterapeutas y terapeutas manuales.
Dolor al palpar la articulación C1, C2 izquierda. Hay una irritación entre C1, C2 izquierda. Siempre a la izquierda. ¿Vale? Esto, hay un derrapaje. Diríamos que el atlas está roto hacia la derecha y el axis hacia la izquierda. Tengo aquí el atlas hacia la derecha, axis izquierda. Entonces, la articulación C1, C2 está decoaptada y está irritada. Y por eso tocar duele en la profundidad de la nuca. Incluso a veces el paciente te cuenta que le duele incluso sin tocar. Hostia, ya cuando viene alguien con mareos y tiene una tensión aquí en la nuca izquierda, el asunto ya se me facilita. Porque veo el bloqueo suboccipital típico que se da en estos casos. ¿Vale? Claro. Bueno, sigo con la exploración, por no desviarme. Este bloqueo acaba produciendo en el 99% de los casos una limitación de rotación cervical izquierda. El giro a la izquierda es más torpe, incluso el final es molesto o incluso doloroso, que si es a la derecha. ¿Vale? Normalmente hay un test de extensión cervical, donde este lado, derivado de ese problema suboccipital y de las compensaciones hacia abajo de las cervicales, se levanta más el lado izquierdo. Incluso hay gente que incluso en reposo está así, sutilmente. El hombro derecho suele estar más abajo respecto al izquierdo. El izquierdo normalmente adelantado. No toda la exploración se da siempre 100%, pero suele coincidir. Cuando es un problema de mareos puro y el resto de la columna está bien, se da esta exploración. Hombro izquierdo alto, elevado hacia este lado. El paciente nota una pesadez en los hombros generalizada, como una mochila bilateral. Pero con el tiempo, esta mochila bilateral, una sensación de trapecios y de nuca tensa, de rigidez en general cervicales, pero con esa típica tensión de trapecios, con el tiempo siempre acaba focalizándose más en el lado izquierdo, con contracturas, puntos gatillo, del trapecio, angular de la escápula, y como digo, a cabo del tiempo, 1 año, 2 o 4, la rotación cervical va perdiendo grados. Aquí tengo 70 y aquí tengo 90, ¿vale? Si yo ya veo esto, digo, esto es lo que veo siempre. Yo palpo aquí C0, 1, C2 y no le duele nada, digo, uy, esto igual no es de cervicales. No veo esa simetría que te he contado, no veo nada de tensión cervical, ni en la nuca, igual ya no es de cervicales, ¿vale? Yo digo. Hay otro punto más que duele siempre en todos los pacientes. Palpar la T4, sobre todo T4, también T5, T6 y T7, pero especialmente T4, porque toda esa región dorsal alta está en relación con el sistema digestivo y especialmente la T4 con la vesícula biliar. Y ya veremos que realmente es un problema vinculado a un desarreglo de la vesícula biliar, que en sí mismo tampoco es importante el desarreglo de la vesícula biliar, sino que lo provoca este desarreglo, ¿vale? Entonces, cuando yo veo más o menos esta exploración, el paciente me cuenta que tiene el cuello bloqueado, tenso, agarrotado, y yo le palpo y le duele, y le hago el test de extensión, le duele T4, digo, esto está clarísimo. Ya si encima, bueno, pues me cuenta que tiene mucho estrés, que veremos uno de los factores iniciales, estoy prácticamente seguro. ¿Qué me haces una resonancia? Pues mejor, que te lo veo en otorrino y diga, mira, no tienes un nervio acústico con un tumor, un neurinoma, ni un... Perfecto, ¿vale? El problema es que los médicos a ti, Álvaro, te descargaron todo eso y te dijeron, síndrome de Meniere, qué mala suerte, para toda la vida. Bueno, pues no es así. Cuando es un problema con esta exploración que he contado y más o menos estos síntomas, el problema viene de cervicales y por tanto se puede quitar. Se puede quitar 100%. No digo que se va a quitar siempre, depende de las causas, ¿vale? Pero se puede quitar perfectamente, ¿vale? Y me voy a las causas. Ya una vez que sé que mi problema de mareo, vértigo, como el tuyo, es de origen cervical, veo, lo puedo tratar. Ahora me voy al paciente y le pregunto y le explico. Hay 4 posibles circunstancias que pueden provocar un desarreglo de la vesícula biliar. Digo la vesícula biliar, por eso hay muchas náuseas. Tú tuviste vómitos, pero hay gente que entre crisis y crisis tiene estómago revuelto, tiene náuseas, tiene síntomas digestivos propios de la vesícula, como son digestiones pesadas y lentas, lo que llamaríamos una dispepsia funcional, una digestión enlentecida, ¿no? Porque parte de esa digestión depende de la vesícula, también del hígado. Cuando está la vesícula mal, el hígado acaba estando. Y todo esto repercute en el intestino. Entonces, yo a esto le pregunto y de hecho esto va a marcar o puede también variar el tratamiento de plantas que luego le mandremos. Luego explicaré que este problema cervical, que no es un problema grave, es un bloqueo cervical anodino. En la resonancia magnética no te van a ver nada en las cervicales, nada significativo. Si tienes ya 40 años, que no te pregunto la edad, por cierto, Álvaro. 40.
Joder, clavado. Te había hecho más o menos. Si tienes 40, 45, 50, todo el mundo tiene algo de artrosis, algún pico del oro. Eso era anodino, ¿vale? Sería raro que no tuvieras nada. Si no tienes nada relevante en la resonancia, te van a decir que no hay nada en el cuello. Es que esta exploración no se ve ninguna resonancia, ¿eh? La tensión del tono cervical no se aprecia en la resonancia. Este bloqueo C1, C2 no se aprecia en la resonancia. Se aprecian con el tiempo las consecuencias, como pueden ser discopatías, normalmente al lado izquierdo. Y de hecho, esto puede acabar derivando en hernias discales, cervicales, especialmente hacia el lado izquierdo, C5, C6, C6, C7 habitualmente. Puede acabar derivando en una rectificación cervical, pero eso es la consecuencia. No me vengan dentro de 5 años, Álvaro, te hagan otra resonancia y digan, oye, tienes una discopatía y una protrusión discal. Uy, igual te vienen los mareos de ahí. No, eso es la consecuencia de un cuello tenso durante años, por todo lo que estamos viendo, ¿vale? No quiero que veamos consecuencias o que coincidan con que una hernia discal sea la causa de un mareo, un vértigo, en absoluto. La hernia discal es la consecuencia adaptativa, eso sería largo de explicar, y para los fisios que están detrás, tengo 5 vídeos hablando de la biomecánica del estrés y cómo se entiende cómo este bloqueo C1, C2 o C0, C1, C2 produce adaptaciones hacia abajo. Al principio tú notas tensión en general, con el tiempo acaba yendo a la izquierda casi siempre, ¿vale? Bien, entonces que te vean luego consecuencias, pues la tensión cervical asimétrica es la consecuencia, no tiene nada que ver con la causa. Las causas son las que a mí me importan, son las causas de la disfunción de la vesícula biliar. Vesícula biliar, que es la pareja del hígado en el elemento madera de la medicina oriental, ¿vale? A mí me importan las causas que desarreglan la vesícula, porque es la vesícula biliar la que provoca un aumento de tono, un aumento patológico del tono muscular de la zona suboccipital y que hace que el atlas tire más para un lado, a la derecha, el axis hacia la izquierda y el occipital posterior izquierdo. Hay una asimetría que produce un desajuste. Esa disimetría es un tono muscular anómalo, involuntario, por supuesto, que viene provocado por un desarreglo en la vesícula biliar, que sea largo de explicar, pero la acupuntura lo explica, ¿vale? Es uno de los reflejos posibles de la vesícula, que tiene más. La vesícula, por ejemplo, en algunos pacientes puede notar que le moleste aquí. En tu caso seguramente no es habitual, pero hay gente que le molesta ahí y puede ir relaces atrás. Vale, eso es más raro. Por tanto, voy al grano. Lo importante es la causa del desarrollo de la vesícula. Primer motivo, son 4, ¿eh? 1, estrés. Ya me lo has comentado tú, 4 años de mucho estrés, de mucha tensión laboral y personal. El tema de tu madre. Sí. Luego habría que añadir incluso el carácter, ¿eh? El carácter, si eres muy nervioso de nacimiento, hay gente que es tranquila, hay gente nerviosa, hay gente alta y delgada, hay gente rubia, que no es malo ser nervioso, pero cuando uno tiene mucho estrés, si eres una persona inquieta mentalmente, igual tienes ahí un punto débil, ¿vale? Y no es malo ser nervioso. Estar nervioso sí, ¿vale? Estrés. Segundo factor. Hay un carácter que ya no es tanto de nacimiento, sino que sería un patológico, que es una forma de comportarse, vamos a decir, que uno está adquiriendo, que es, sobre todo en individuos introvertidos, Álvaro se ha ido, ¿vale? Que es individuos introvertidos, que es la persona que le gusta tener todo bajo control y que vive siempre alerta, porque le gusta tener todo bajo control. Y todo no se puede siempre, todo el rato bajo control. Y cuando no tienes bajo control, pues estás tenso. Vamos a hablarle de carácter. Imagínate una persona con estrés, que eso es un factor externo, tu trabajo, tu vecino que no te deja dormir, que te estás divorciando, lo que sea. Estrés externo, me han ascendido en el trabajo, algo bueno, pero ahora tengo mucha más responsabilidad, tengo más tensión. Es bueno, pero es más estrés. Igual trabajo más horas y ya no puedo hacer deporte. Estrés. Más carácter. Imagínate los dos. Juego y la dinamita se potencian uno con el otro, ¿vale? Normalmente este carácter de hipercontrolador, de alguien que tiene todo bajo control y necesita, es un carácter que tiene que ver con el miedo. Tercero, tira. La alimentación, fundamentalmente si tomas café. Este factor es importante. Café. Y cuarto, una emoción que directamente afecta a la vesícula, que es el disgusto. Entonces, ahora tú me has hablado del estrés. Vale.
Pero yo como paciente en mi clínica te diría, ¿tienes un carácter muy de todo controlado? Pues sí, y siempre me han salido muchas calenturas labiales. Cuando Vale, estaba, porque necesitas tenerlo todo bajo control. Sí. Sí, o sea, Sí, muy, sí. todo perfecto, que no se te escapen las cosas. Porque eso es un Sí. factor de carácter que no tiene que ver con el estrés. Tú eres así hasta cuando vives relajado. Pero ese carácter Sí, con sí. estrés ya son dos factores. El tercero, si tomas café o cacao. Que Demasiado café. Demasiado. ¿Cuánto? 4 o 5 cafés al día. 4 o 5 cafés. Tienes 3 factores de los 3. Faltaría un cuarto, que es haber tenido un disgusto antes de que empezaran los vértigos. No necesariamente el de anterior ni la semana anterior, sino el año antes. Un disgusto, un hecho concreto. ¿Sabes lo de tu madre? No lo sé. Sí, Pero yo he visto para ahí mí, desgracias, fallecimientos, reveses laborales, o sea, el concepto de disgusto todo el mundo lo entendemos. Claro, lo que no sabemos si ese disgusto es de suficiente entidad, pero todo va llenando un vaso. Un vaso de mala bilis. Un vaso, Álvaro, de mala bilis. Estrés, carácter, todo controlado. Y cuando hay mucho estrés, tenerlo todo controlado es difícil. Más luego problemas personales, como de tu madre. Tomas 4 o 5 cafés, algo muy típico, porque cuando alguien tiene mucho estrés, pues le pasa de tomar 2 a 3 o a 4. Esto pasa mucho. Con lo cual, el café es un estresante, el cacao. Ya solo falta que me digas que has dormido menos, con lo cual eso también sería otro factor estresante, el dormir menos. Y luego la emoción de la vesícula, la cuarta factor es el disgusto, la amargura. Eso es lo que directamente afecta. Uno no puede tener estrés, puede no tener un carácter tranquilo, puede no tomar café, pero has tenido un disgusto muy gordo que no digieres emocionalmente y puede haber mareos. Hay que explicar, Íñigo, los 4 factores para que el paciente no vaya diciendo, es que tengo... No, ojo, que tu carácter igual también tienes algo que hacer ahí. Ojo, que es que tomas 5 cafés. Ojo, que has tenido una situación emocional que a lo mejor no estás digiriendo lo suficientemente bien. ¿Vale? Ten los 4 y luego tú, solito, contigo mismo, dices, hostia, estas 4 cosas, ¿cuál es más importante? Pues son las 4. Porque mi experiencia es que solo por estrés te puede dar una pequeña crisis de mareo, de inestabilidad, pero no repite. En cuanto descansas, vacaciones, comes mejor. De hecho, los casos que me vienen por estrés, esos son los más fáciles. Les mandan las hierbas y se quitan todos. Los complicados son los de hay una mezcla de estrés con un carácter, lo del café quitarlos bien fácil y la emoción. La emoción luego ya la dificultad está en ver si es una emoción, un disgusto reciente, en la edad adulta, que parece que sea tu caso, el tiempo lo digiere. El problema es cuando hay disgustos o amarguras desde la infancia, que te han ido arrastrando y van resonando en diferentes circunstancias de la vida. Se murió mi padre con 11 años y luego cada vez que veo la muerte de algún otro padre o algún tal, no lo he digerido, ¿vale? Esto sería un tema, si es muy antiguo, adolescencia e infancia, sería de psicoterapia. En tu caso, aunque lo de tu madre sea muy importante para ti y sea un disgusto, en la medida que te ha pillado una edad adulta, te impacta, pero el tiempo te ayudará a digerirlo. Funcionamos así. Con lo cual, este es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Quiero que lo tengas en cuenta, porque algo que los pacientes tienen que salir de la consulta es sabiendo esos 4 factores, ¿cuáles tienen? Se tiene que ser consciente de cuál es la causa. Porque esto es la causa de tu problema, ¿eh? La bici es un desencadenante. O que un día tuvieras un estrella concreto con un cliente tuyo que has contado en el audio, ¿no? Que tuviste varias crisis. La bici tienes el cuello tan bloqueado que di forzaba y te dio la crisis, vale. Y yo al revés, te cuento gente que cuando ya está en la fase crónica se mete una paliza en la bici haciendo ejercicio, te desfoga y viene de la bici con la cabeza más clara. O sea, puede haber las cosas que te empeore y que te mejore, ¿vale? Pero depende de qué postura te puede empeorar. Pero es un desencadenante. Es el empujoncito final. Olvídate, nadie tiene eso porque haya andado en bici o porque juega al pádel. Esas cosas verán los que siempre están mirando factores físicos, pero en absoluto. Es un factor que es el última gota que coma el vaso. El vaso se ha ido llenando de estrés, un poco contribuyendo con tu carácter, un poco el tema del café y en la emoción. Yo mi experiencia es que a veces solo con que quites el café y tengas ahí lo que llamamos una crisis curativa, que es decir, un síndrome de abstinencia, 3 días cansado, 3 días agotado,
te puede doler la cabeza el primer día. Solo el tema del café le podemos dedicar hoy media horita. Pero te digo que es esencial quitarlo cuando alguien tiene estos factores y tiene mareos. Esencial. Y te aviso, si lo quitas y te duele la cabeza el primer día, buena señal. Cuanto más te duele la cabeza, mejor señal. Cuanto más agotado estés al quitarte el café, mejor señal. Es una crisis de abstinencia que dura 1, 2, 3 días, 4 días. Luego, a partir de ahí vas a encontrarte mejor. De hecho, a veces, solo con quitar el café, solo con eso, el estrés que tienes lo vas a aguantar mejor. Es paradójico, ¿eh? Pero es que el café es como una droga. Claro que te lo pide el cuerpo cuando hay estrés, pero llega un momento que necesitas más y te hace menos efecto. Y empiezan a salir los efectos negativos. Solo con quitar el café, tu cuerpo es posible que aguante mejor el estrés que estás teniendo. Solo con eso, ¿eh? O sea, que es fundamental lo del café. A veces no es suficiente. ¿Vale? Hay que hacer más cosas, evidentemente. Pero es un factor muy importante. Sobre todo si tienes un síndrome de abstinencia, cansancio, dolor de cabeza, más importante que lo quites un tiempo. O incluso de forma indefinida. ¿Vale? No vas a tener menos energía, al revés. Tendrás menos energía 3 días. En una semana verás como tienes al revés, más pilas. No vas a depender de una sustancia externa para estar bien. La verdad es que esto es muy importante. Vale, y estos son los factores causales. Yo por eso aquí te he mandado, tú estás tomando un tratamiento de plantas medicinales, luego me dices cuál, porque hay varios protocolos, cuál es elegido, porque te lo puedo complementar. Pero las plantas medicinales son para intentar conseguir que la vesícula biliar no dé un reflejo en la nuca. ¿Vale? O lo dé menos. O lo suavice lo suficiente para que no se bloquee tanto y no te reproduzca. Porque claro, no lo he explicado, pero esta falta de riego por este bloqueo no solamente da dolor en una articulación, sino que puede estrangular, irritar, comprimir e irritar la arteria vertebral. Tenemos 2, pongo aquí, tenemos 2 que se juntan dentro del cráneo, el polígono de Wills, y dan riego al oído. Claro que el oído empieza a padecer de problemas. Si no está bien, con buena irrigación, tiene una presión sanguínea disminuida, el oído, pues con el tiempo va a perder función. Empezará con acúfenos y con el tiempo pierde audición, incluso objetivable en audiometría. Pero es un problema de oído secundario al mal riego, secundario al bloqueo cerebral, secundario al reflejo de la vesícula, secundario a uno de estos 4 factores o los 4. Entonces, ¿esto se puede restaurar? Por supuesto, porque no es un problema ni de oído grave, ni del riego grave, pues no es un problema de tu edad nada, ni de las cervicales tan siquiera. Está pagando todo tu cuello y sus consecuencias, estas 4 consecuencias que se están ido acumulando, estos 4 factores. ¿Vale? Entonces, el tratamiento de plantas lo que es para intentar que la vesícula biliar se relaje, drene mejor la bilis y nos refleja hacia el cuello. Eso hace el tratamiento de plantas medicinales. Tratamiento alimentario me vale con que quites café y cacao. El cacao pues, es un irritante muy potente de la vesícula. Va a generar más espasmo. Y el café es un irritante. El café lo que hace es aumentar los problemas nerviosos, potenciarlos para que vaya más al cuello. Claro, tenemos un incendio, no le echemos más gasolina. Vamos a quitársela por lo menos. Que a veces con eso ya el incendio se apaga. ¿Vale? Si me quieres cortar con algo, Álvaro, alguna puntualización me dices, ¿eh? Sí, no, entendido. Porque es un antipsicótico. Y recorta todos los reflejos nerviosos, te desconecta. Los reflejos nerviosos de vesícula de nuca. Claro, luego también lo tomas. Lo tapa. Tenemos un charco en el salón y en vez de buscar dónde viene la fuga de agua de mi vecina arriba, le he puesto una alfombra. Claro, el charco aparentemente ha desaparecido, pero está ahí. Cuanto más tiempo tengas la alfombra encima y la alfombra sea más gorda, peor. Cuanto más Domatil, peor. Pero bueno. Yo en mi caso, no sé si instintivamente evité tomarlo. Lo tomé una de las veces y no acababa de ver claro. Porque tienes buen instinto. Hay gente que tiene un instinto sano de decir, hostia, esto no puede ser. Y hay gente que lo que le diga al médico, como es el médico, pues me puede intoxicar a Domatil y luego al Sherk y luego al Sibelium y te están tratando el oído nada más o el sistema nervioso del oído. Pero no de dónde viene ese desarrollo. Es un problema circulatorio hacia el oído, que viene de la nuca. Que hay intramolofisios. Evidentemente, desbloquear la zona vital, hacer punción seca, hacer masaje, viene muy bien, pero nos quedamos a mitad de camino. Esto sería estos 4 factores, causa, vamos a llamarles. En cada caso habrá un solo factor, o los 4, un poco con tú.
Esto afecta a la vesícula biliar a la nuca. Previamente ha bloqueado la zona dorsal con o sin dolor, pero si te toca en la cuarta dorsal te va a doler seguro. Y la nuca hay una alteración de la arteria vertebral que afecta al oído. Es una cadena. Tratar la nuca, osteopatía, masaje, perfecto. Y el resto del cuello. Pero está a mitad del proceso. La fuga de agua la tenemos aquí. Yo con plantas medicinales conseguimos mucho ahí. Haciendo ejercicio, que es un buen desestresante, sería otra medicina que te mandaría. Haz ejercicio. Hombre, si la bici te carga el cuello, no. Pero igual vete a correr, igual hace remo, igual escucha música. Todo lo que te desestrese, cuando me pregunta la gente, ¿y puedo hacer? Le pregunto, ¿te desestresa? Sí, ¿te desestresa? Hazlo. Como si es tocar la batería. Que a mí me pone la cabeza así, pero a ti te desestresa, toca la batería. Lo que te va a ir mal es a un centro, en general, incluso a la gente que le gusta mucho los centros comerciales, mujeres más habitualmente, van a un centro comercial, se marean más, donde hay mucho jaleo. ¿Por qué? Porque tienen el sistema nervioso por estos 4 motivos al límite. Y un día vas al centro comercial y sales de allí como... ¿Por qué? De hecho, a mí mucha gente me viene con eso. Oye, es que he visto un vídeo tuyo que dices que en un centro comercial y es calcado lo mío. Un turista con ruido, con jaleo, con luces... Es curioso eso que indicas, porque yo me he notado de un tiempo para acá mucha fotosensibilidad a las luces en general, a las luces LED, incómodo. ¿Qué peculiaridad? ¿Qué tiene que ver la luz con el oído? En cambio, la luz y los músculos oculomotores trabajan junto a los músculos de la nuca. Todo lo que sean estímulos visuales, incluso sonoros, pero más visuales, te generan ese malestar, ese atontamiento, la náusea, y dice la gente, me tengo que ir del centro comercial. Y mira que me gustaba. Me encanta ir de compras. ¿Qué pasa? Que tienes el sistema nervioso, tu sistema nervioso, tan al límite que un extra de estímulos te empiezan a espasmar la vesícula y desencadenan todo el problema. Luego, haz cosas que te desestresen. Ir al monte, al aire libre, hacer ejercicio, pintar cuadros, escuchar música, todo lo que venga bien para respetar el sueño, quítate el café. Luego, hay una parte que siempre hay que preguntarse, hostia, ¿por qué me estreso tanto? ¿Por qué me lo tomo tan a pecho? ¿Por qué quiero tanta perfección? ¿Por qué no quiero dejar un cabo suelto? ¿Qué inseguridades tengo? A veces la educación, que te han dicho, no te relajes, no te relajes, no te relajes. Que si te relajes vienen siempre desgracias y uno está siempre estresado aunque haya poco estrés. Y eso tiene que ver un poco con la educación que hemos recibido en general en esta sociedad, es muy frecuente. Los profesores, el colegio, te dicen, vete siempre tenso, no te relajes. Y esto ya hace un carácter de decir, hostia, si me relajo aquí las cosas se me desmoronan. Y ya estás preestresado antes de que tengas estrés. El tema de carácter, en algunos pacientes, de hecho, es el factor fundamental. Hay gente que no tiene ningún estrés, esto pasa más en mujeres, y viven siempre permanentemente en tensión, vigilantes de todo. Esto, al final, es un estrés mucho peor que 8 horas al día trabajando mucho o 10. Ahora, a veces tampoco todo. El carácter vigilante, mucho estrés, café o una dieta muy acidificante. Yo solo he hablado del café y del cacao, pero en general, comer bien o comer mal siempre viene bien para todo. Mucho azúcar, mucho carne roja, lácteos. Bueno. En general, yo hago hincapié en el café porque es lo más valioso, pero en general una dieta equilibrada, una dieta alcalina que llamamos, dieta antiinflamatoria, viene bien a todos los órganos, también a la vesícula biliar. Aunque en este caso no es clave la dieta. La clave es el estrés, el carácter y la emoción. La emoción y justo la amargura. En cuanto a la alimentación, yo me vale con que quites café y cacao. ¿Vale? La emoción me vale con que... Me vale. Por lo menos que seas consciente de que esa amargura, un disgusto de cualquier situación emocional que te cueste digerir y genere disgusto. Una enfermedad, un fallecimiento, un divorcio que no quería. Cualquier revés que a uno le cuesta digerir, a veces eso puede ser motivo único. En tu caso puede haber un poquito de todo. ¿Vale? Entonces, ejercicio, mover el cuello si me está bien, que te traten el cuello, te desbloqueen las cervicales y la T4. Función seca, masaje, todo eso está muy bien. Pero eso actúa aquí. Las plantas actúan aquí. El ejercicio físico y el que tú seas consciente y te hagas cargo que tú tienes la solución de ese síndrome de Meniere, el que se elimina
todo. Depende de gestionar mejor el estrés, sobre todo desde tu carácter. A ver cómo te toman las cosas. Con menos miedo a fallar. Con un pelín menos de intensidad. El café es innegociable, porque es muy fácil. Ah, es que me cuesta, no, pero eso se puede hacer. Si hubiera una varita para quitar el estrés, te la daría. O para quitar, pero el café es que hay una varita. Mañana no tomas café. Si no da abstinencia, enhorabuena. Si no da abstinencia muy gordo, mejor aún. Mejor, más posibilidad de que mejore solamente con esto. No tomar Dogmatil en las recaídas. Eso es importante. Eso es un parche. Eso es como yo estoy agotado y no me puedo levantar de la cama porque llevo sin dormir días y he trabajado mucho y te dan una pastillita que se llama cocaína. Pues claro que te levantas de la cama y te sientas muy bien, pero no te ayuda, ¿eh? Es una trampa. Es parecido, pero al revés. Te desconecta el sistema nervioso. Y ese es ya el tratamiento. Ahora, el tratamiento de plantas que has elegido me lo vas a decir y te lo puedo un poco puntualizar, porque tú estás tomando un protocolo y yo me hace falta saber si el protocolo se ajusta muy bien a ti o te daría otro o te añadiría algo. Voy a coger el protocolos. Dime cuál has cogido. Bueno, lo tengo aquí, es tila, menta, azahar, diente de león, cola de caballo, ortiga verde, ginkgo biloba, pino blanco, pasiflora. ¿Cuáles eran? Tila, menta, azahar. Los extractos de fumaria y extractos de Desmodium. Está Desmodium, es para ver qué protocolo es, ¿eh? Así. Fumaria y Desmodium. Son esos dos, ¿no? Sí. Fumaria, Desmodium. Fumaria, Desmodium. ¿Te sabes cuál era el título? Paciente con mareos y náuseas. Pues me temo que... Digo, por saber qué protocolo es que Fumaria y Desmodium, solo esos dos. Yo creo que era como lo más genérico, el protocolo más genérico puede ser. Tú has escogido el protocolo número 3, que es tila, menta, te repito, tila, menta, azahar, espino blanco, pasiflora, ortiga verde, ginkgo biloba y cola de caballo. Sí. Vale. Y luego fumaria y Desmodium. Sí. Ahí, en ese protocolo, no te has dado cuenta, pero había un tercer frasco que era el Olopay 11. Que es para Vale, es igual. O sea, lo puedes añadir, pero yo te voy a preguntar, ¿palpitaciones sueles tener cuando te ha dado no. O en la cama o en momentos de reposo que el corazón se dispara? No. No te pasa, vale. Si no, añadiríamos otra planta diferente. Esto pasa a veces. Porque la vesícula biliar muchas veces tiene un efecto sobre el sistema nervioso cardíaco en algunas personas. En tu caso no, me olvido. ¿Problemas de garganta habituales? ¿Faringitis de la garganta? No. Eso también marca un tipo de carácter. Pediría otra hierba diferente. En tu caso no. ¿Y problemas digestivos? De digestión pesada, ardor. Yo tengo bueno, básicamente, lo podemos traducir como problema digestivo. La primera vez que voy al baño en el día, no voy muy bien. ¿Vas un poco suelto? Sí. ¿Los sábados y domingos también? No te sabría decir. Pero tengo esa sensación de que... ¿Como de nervios antes de ir a trabajar? Sí, más o menos. Por eso pues hago nervioso a trabajar de esa excitación. Pues digo, si los domingos andas tranquilo, tienes lo mismo. Bien, eso sería un problema del sistema nervioso. No cambiaría nada. Ahí, en ese protocolo, añade el Olopay 11, que es para estimular el riego sanguíneo al cerebelo, porque la rama que va al oído da vértigo, pero hay otra rama de la arteria vertebral que da al cerebelo. Y el cerebelo es el causante de la inestabilidad y de la borrachera. Normalmente es así. Y del espesor mental, ¿vale? Pues a veces se alternan. Pero el riego del oído interno y del cerebelo es común, viene de la arteria vertebral. Es decir, está sujeta a problemas cervicales. Vale, es otro extracto entonces, ¿no? Es otro extracto, ¿no, Roberto? El Olopay. 10 gotas a cada infusión. Olopay 11. Es de la casa Equisalud. Vale. Si miras bien el protocolo, creo que te lo dejaste porque he visto los tres. No creo que me equivoque. Vale.
Lo reviso. Igual está mal puesto, lo voy a comprobar, pero creo que no, que es así, ¿vale? Hacer ese tratamiento mínimo, el mínimo son, ese tratamiento, un frasco te va a durar un mes. Yo te diría que el mínimo tratamiento serán 2 meses, lo mínimo. Depende del tiempo que lleves. Como llevas bastante tiempo, 2, 3 meses. Pero es esencial hacer eso sin café. ¿A que no te las Sí. Me he pasado el descafeinado. Porque a mí lo que me gusta del café es el aroma. A mí luego que he estado unos días cansado. El café tiene muy poca cafeína, tiene un poquito de cafeína, tiene muy poco, no me importa. Lo que sí he notado... perdona, por curiosidad, ¿te estás tomando también 4 descafeinados? Pues un par de ellos. A que te pide menos descafeinado que el otro. El otro te lo pedía más, ¿verdad? Sí, el descafeinado. Nadie toma 6 descafeinados al día. En cambio, 6 cafés al día sí. ¿Por qué? Porque te da y dices, hostia, otro más. Sí. Vale, 8 semanas, 12 semanas. Pero no es cierto, te pregunto ahora como paciente y reflexión también para los profesionales. No es lo mismo el tratamiento de hierro que te estás tomando y que te has quitado la dieta, has sido muy obediente, a que no es lo mismo que tener en cuenta que eso te va a ir bien, las hierbas, que te pueden ayudar, pero que además tengas en cuenta esto, el carácter y el disgusto. A que no es lo mismo que te salgas diciendo, hostia, esto tiene que ver. Eso soy yo. Ese soy yo. Esto es una somatización, es algo físico, una tensión muscular, mediada por la vesícula biliar, que viene de estas causas. Un poco el estrés o un poco tu carácter, ya no lo sé, habría que profundizar más. Un poco el disgusto, ver cómo estás digiriendo. Fíjate, Roberto, que a día de hoy noto el tema de la cargazón de hombros y nuca. A día de hoy tengo días o momentos que me noto como bien y de repente igual tengo que estar hablando con un cliente y en 2 minutos, porque estás un poco bien, pero tienes el sistema nervioso al límite. Y entonces ahí, eso, un sobreesfuerzo con un cliente, un exceso de tengo que hablar con él algo importante, ya tu cuerpo no lo aguanta. En parte del tratamiento de hierbas lo que te va a hacer es que lo puedas aguantar, que haya un colchón. Todos tenemos un colchón. De que te haga falta mucho para que... Todos tenemos un límite también. Pero tienes un colchón para aguantar el estrés. Cuando ya una charla un día o no sé qué te pilla y te desencadena, es que estás jugando en un umbral de entre normal y no normal. Y tienes que bajar el umbral mucho más. Haz mucho ejercicio físico. Respeta el sueño. Si el café es importante porque vas a estar cansado y te va a pedir dormir más. Y el ejercicio también te va a hacer dormir más y mejor. Más relajado. El tema de carácter es clave a veces. Ser un poquito a veces decir, hostia, que es que no tengo que ir apretando tanto siempre. Porque me desgasto y todo tiene un límite. Y con 40 años o con 35 límites buen amplio. Con 40 menos. Y con 50 el límite se queda así. Y con 60 te voy a compartir, Roberto, un pensamiento rápido. Y es que yo tengo la sensación, tengo 40 años, ¿no? Y tengo la sensación de que me he tirado los últimos 10 años apretando. Y con los toques de atención que he tenido este año y ya con el último toque de atención que he tenido este año, a nivel mental me encuentro en un paradigma de cambio un poco de filosofía de vida. Decir, Álvaro, tío, no puedes estar... disfruta las pequeñas cosas. Intenta disfruta de tu pareja, disfruta de la familia... Que no estés haciendo una cosa y con la mente rumiando en tengo que hacer esto otro, tengo que no sé qué. Ese es el cambio fundamental. Uno puede ir al psicólogo para que le ayude a no sé qué, pero como uno no diga, hostia, que esto depende de mí, que digas, Álvaro, esto depende de mí, que el psicólogo no te va a hacer así, te va a ayudar a ese cambio. Si tú haces el cambio, tienes ya medio tratamiento hecho. Pues me noto en esa tesitura. Hombre, las hierbas te han ayudado, pero es ese cambio el que más ha ayudado. Complementalo con una dieta bien hecha, por lo menos el café y un poco de ejercicio. Y verás cómo el estrés que te toque tener, el que te toque, lo aguantarás mejor. Y tu síndrome venía. Hablaba lo de la losa. Tú imagínate, estamos hablando de estrés, carácter, café y amargura. Y ahora te tragas así entero
el dictamen de tu médico que es que esto te va a ir a más. Sí, eso es lo que te quería compartir ahora. Un estrés bien gordo, otra amargura más, encima estoy malo, qué mayor me estoy haciendo, hostia, qué futuro me... ¿Qué te está haciendo? Encima miras internet y ya rematas la en vez de ir al médico a que te tranquilicen, que eso vendría bien, porque parte de la labor mía cuando viene a consulta es decir, es que además de verdad no intento engañar a nadie, no tienes nada grave, tienes una disfunción gorda que te da un problema muy invalidante, que es la inestabilidad y los mareos. Grave no tienes nada, ni de la vesícula, ni de... Lo más grave en todo caso puede ser ese carácter que vete a saber de dónde viene. Pero no es grave, cálmate, haz solo con eso ya. Y luego buscar la causa. A lo mejor hay gente que no tiene estrés, yo he visto muchos sin estrés, sin carácter, pero de un divorcio con problemas en la custodia, o sea, problemas de mucho disgusto, de mucha... Y eso solo, y a veces, solo con saberlo, que ese factor, ese divorcio ha sido la causa, la gente también cambia el chip. Lo importante está en ese chip que tú has dicho. Sí, y solo por compartir, fui a 2 otorrinos diferentes y una de las preguntas a los acúfenos, ¿no? Porque me estaba angustiando mucho la sensación de un pitido constante en el oído y cómo lo podía quitar. La respuesta fue, solo Dios lo sabe, si se quitará o no se quitará. Y esa fue la respuesta. Estás ahí diciendo, hostia, que depende de Dios. Y, joder, sales jodido. Te dicen eso y sales jodido. Y tú tienes un carácter de buscar, de salir para adelante, optimista y te ayuda. Pero hay gente que, hostia, el médico, un otorrino, un especialista te dice, te echas a losa, uno te dice que va a ir a peor y otro que Dios sabrá y dices, estoy perdido. Y desde luego, ¿cómo es ese? Hay una frase que dice, cuando te echan una premonición que se autocumple. Pues claro, esa premonición te hace que se cumpla. Te añade más leña al fuego, te está añadiendo más factores. Cuando es un problema que se más puede quitar, estrés. Completamente. Entonces, esa tranquilidad es fundamental y, bueno, pequeños cambios. Y un problema, si encima luego te tratan el cuello, te desbloquean, se cura el 100% de los casos. De hecho, por terminar, el síntoma que suele costar a veces es la gente que yo veo que lleva igual años, 10 años de mareos, es el acúfeno. Y la pérdida de audición, yo tuve un caso, una paciente que había perdido un 42% de audición en un oído y parte del otro, algo menos en el derecho, y recuperó casi el 50% de la pérdida de audición en audiometría. Porque si riegas, vuelve a la arteria vertebral a llegar sangre bien a la cabeza, al cerebelo del oído, la parte del nervio acústico que no se ha deteriorado, se recupera. Esta chica era un problema de malos tratos en la infancia, era un problema gordo, era un problema de emoción, no tenía estrés, era un problema muy gordo y hizo falta psicoterapia. Esta la mandé al psicólogo. Y fue un cambio hasta en la semblante de la cara. Esa llevaba 7 años de baja, con ansiedad, ansiolíticos, antidepresivos, de baja laboral, una invalidez, una hernia cervical izquierda, era un cuadro muy avanzado. Evidentemente era un problema que venía muy antiguo, había que tratarlo. Ahí hace falta una psicoterapia hecha por un psicólogo bueno. Que también esta mujer fue psicólogos que le hacían ejercicios de relajación. Porque era muy nerviosa. No, estaba muy nerviosa, vivía muy nerviosa. Pero por un conflicto no resuelto de infancia, una infancia muy viva. Un psicólogo de verdad que te escarbe en esa época es el que le ayudó a cambiar su vida. En ese proceso a veces hay recaídas, No hay que desmotivarse cuando hay una recaída. Una recaída no es más que una reagudización, es un intento del cuerpo de estar buscando salida. En esa recaída nunca tome Dormatil, o te vuelve a una fase crónica. Si hay alguna pequeña recaída, decir, he sido de que hoy estás estresado, esta semana no he trabajado demasiado, no he hecho ejercicio. Venga, te está avisando el cuerpo otra vez, te está avisando para decirte, que llevas muy bien, no tomes nunca Dormatil. Las recaídas son otro aviso, no hay que desmoronarse. ¿Vale? Vale, Álvaro, ¿alguna duda más? Ha sido muy interesante tu caso, tu aportación también. Porque además creo que No, pero sí que he agradecido encontraros a vosotros y la información que habéis compartido relacionada con este tema, porque si me quedo con lo que a mí me han dicho los especialistas, el desánimo era muy, muy grande. No, y a veces, y no especialistas, hay gente que como tiene el cuello bloqueado y dice, este mareo es del cuello, a un fisio, a otro fisio, un masaje, manipulación, que es indiva, te hace 1000 cosas y dices, joder, nadie me hace nada. Uy, qué mal estoy. Y eso, ese peregrinar a la gente le genera mucho más ansiedad.
Yo por eso siempre, en mi primera consulta, Íñigo, explico estos 4 factores. Luego me contará el paciente qué es lo que le pasa. Pero lo explico porque es imprescindible que él entienda lo que le está pasando. De hecho, en la primera sesión no hago terapia manual. Me dedico media hora a explicar eso. Hoy me explaya un poco más, pues porque también hay gente detrás escuchándonos. Pero es entender de dónde viene. Entender esta cadena de acontecimientos. Y entendiendo ese primer paso. Para decir, oh, ya sé el camino por lo menos. Y el camino antes puede ser muy largo, tortuoso y difícil. Pero si vas en buena dirección, a Santiago de Compostela llega todo el mundo. Ahora, si vas a Santiago, pero vas dirección Murcia, por mucha paciencia que tengas, te llegas al Mediterráneo. Si con paciencia y trabajo, con buena dirección, hasta los casos más difíciles se curan de mareos y vértigos. El tuyo va a ser más fácil, evidentemente. Vale, pues muy agradecido por tu testimonio. Igualmente, me he agradecido por vuestra ayuda y por compartir. También me gusta poder compartir mi experiencia porque creo que puede ayudar a otras personas que pasen por cosas parecidas y que te veas un poco perdido y no sepas cómo aterrizarlo, ¿no? Y cómo tomar riendas de esto. Te va a pasar como con muchos pacientes que cuando veas a alguien en tu oficina, no sé, que tenga un mareo tal, vas a decir, le vas a explicar, vas a un terapeuta. Sí. Somos así, en general. Mucha gente nos gusta ayudar. Cuando ves el camino claro y dices, joder, que estás yendo por el lado equivocado, vete por allí, por favor. Muy bien. Cortamos aquí. Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien, pues gracias a los dos por vuestro testimonio y por la entrevista. Un placer.